Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, espero que mejor que yo. Después de este partido, vamos a hablar de lo que fue el partido contra el Celta de Vigo, que ya lo decía antes en las reacciones de los eh, dos primeros partidos de la temporada, que me parecía que el Celta iba a ser el primer rival serio de esta liga, y al final lo terminó siendo. Fue un rival muy difícil. Un partido muy duro, sufrimos bastante durante todo el partido. Me parece que nunca pudimos acomodarnos o asentarnos en la cancha. El Celta tiene un estilo de juego muy definido y creo que nos superó en bastantes tramos del partido. Solamente hubo una pequeña parte en el segundo tiempo donde logramos dominar un poco más, generar un poquito más de acercamientos. Ni siquiera fueron jugadas de peligro, sino acercarnos un poquito al área rival. Pero igual no fue un buen partido. Fue un partido en líneas generales bastante malo. Bastante malo. No hubo un punto destacable en el equipo, salvo Pepe, que intentó eh, ser el distinto del equipo, eh, desbordando, amagando, intentando encarar. De hecho, el gol es una genialidad de él, eh, que demuestra que de verdad cuando está a un nivel muy alto puede ser un jugador diferencial. Y armó una muy buena jugada con ETA, que la verdad es que también tuvo un partido bastante flojo y fue lo único bueno que hizo prácticamente en todo el partido. Esa devolución con Nicolás Pepe que consiguió el gol, un golazo, golazo, que me parece que fue lo mejor del partido. De resto, bastante flojo eh, a lo largo de todo el partido porque nunca logramos, como les dije, nunca logramos asentarnos. El Celta jugó muy bien, de verdad que es muy meritorio lo que hizo el Celta. Ya se sabía que iba a ser un rival más competitivo que el Oviedo y que el Girona. Desde el primer minuto, creo que los 5 minutos me parece que tienen una jugada muy buena, que Aspas remata desviado. Pero los 15, 20 primeros minutos del Celta tuvieron una presión altísima, ¿no? Nos vimos muy dubitativos, muchos errores en salida, el mediocampo desaparecido. Papegué y Santi Comesaña tuvieron un partido muy malo, muy malo. Esa misma presión que hacía el Celta hacía que desaparecieran ellos completamente. Nunca se les vio asentado en el partido. El partido de Comesaña es particularmente bastante malo. eh, Más para lo que sabemos que él puede ofrecer como futbolista. Bastante flojo. Al final ambos terminan saliendo del partido, pero creo que igual no tuvieron un buen rendimiento. Creo que en general el primer tiempo del equipo fue muy malo, como les dije, pero tanto el de ellos dos, me parece que ahí fue donde recayó bastante parte del mal juego del partido, del equipo, porque en realidad casi nunca podían generar espacios, abrir el balón a las bandas, buscar pases claves. La verdad es que no tuvieron un buen primer tiempo y se notó bastante. Eh, lo mejor que pasó en el primer tiempo fue que se acabara irnos al descanso con 0-0, porque la verdad es que el Celta tuvo muy buen ataque, generó bastante con Brian Zaragoza, sobre todo por la banda izquierda. Para nuestra banda derecha sufrimos bastante. Vimos que Mourinho se vio bastante superado en, en este, en este partido. Me parece que fue donde más sufrió, en el partido que más sufrió con nosotros. No se le vio muy cómodo. Yo creo que también como que puede ser que esté un poquito más adecuado a ser central. Le vio bastante superado. Pero no lo culpo solo a él porque la verdad es que todo el equipo jugó bastante mal. Nunca pudimos plantarnos, nunca pudimos hacer frente al dominio del Celta. Me parece que Pepe es el jugador que está siendo eh, el más destacado de estos tres primeros partidos. Y en ese momento sí logramos tener un poquito más el balón, generar un poquito más de dominio, armar un poquito más de pases entre nosotros mismos, pero duró poco, porque como les digo, en los ataques por la banda izquierda del Celta
nuestra banda derecha eran constantes, pases al espacio que llegaban los laterales. Incluso después sale Brian Zaragoza, igualmente nos atacaban bastante por ahí. Y, y sufrimos mucho, mucho por ese lado. Y ya al último minuto, a los últimos minutos, le diría yo, eh, faltó, o bueno, creo que más bien se equivoca Marcelino dando entrada a Renato Vega y plantando una línea de 5 con 3 centrales. Estaban Foyt, estaba Rafa y estaba Renato. Y a la izquierda estaba Cardona y a la derecha Mourinho. Pero me parece que ese cambio no nos hizo bien. No veo que, o no vi necesario que había que darle minutos a Renato Vega, eh, porque descolocó un poquito el planteamiento. Si bien estábamos sufriendo, porque la verdad es que el Celta no generaba tantas ocasiones claras, pero sí se aproximaba bastante al área. Entre Foyt y Rafa Marín me parece que estaban logrando sostener el partido. Y cuando entró Renato, por ahí se abrió mucho la defensa, cuando en realidad teníamos que como acumular un poquito más de jugadores dentro del área, se abrió un poquito más la defensa y se descolocaron un poquito nuestros jugadores. Y, y bueno, de por sí plantear 5 defensas es muy arriesgado. O sea, estás teniendo un mal partido y jugar a aguantar el resultado contra este equipo que domina bien, que tiene muy buenos pases, que hace muy buenas jugadas en corto, nos pasó factura. Y lamentablemente, la verdad es que muy mala suerte. Nos marcan al último minuto, últimos 30 segundos de acabar el partido. Lo que hubiera sido una muy buena victoria, no merecida, porque la verdad es que al final termina 1-1 y ese era el resultado justo. Pero era hasta previsible porque el equipo se retrasó mucho en la cancha. Ya directamente incluso sale Pepe, debuta Tani o Luwaselli y queda él solo como única punta. Y ya era prácticamente renunciar a cualquier tipo de ataque, de contra, eh, mostrando ese planteamiento. Y yo creo que ahí es donde estuvo la falla. Yo creo que manteniendo el 4-4-2, el mismo sistema, si bien entiendo que se hayan hecho algunos cambios porque el equipo se veía bastante cansado, particularmente Mourinho, bastante cansado, pero el partido se pierde ahí, me parece. Eh, Desde el lado de Mourinho, la bajan por la derecha, recibe un cabezazo Borja Iglesias y marca prácticamente al frente de Luis Junior. El Celta de Vigo tiene muy buen equipo, este año va a jugar Europa incluso, y nosotros seguimos sin conocer la derrota. Obviamente este es un empate malo, porque que te empaten al último minuto siempre es doloroso y fastidioso, pero seguimos en la pelea allá arriba, que es lo importante. Y nos vamos al parón de selecciones con 7 puntos de 9. Creo que es un buen arranque igualmente. Son 2 victorias y un empate. El empate fuera de casa. Y ahora habrá que probar suerte contra el Atlético de Madrid en su casa también. Vamos de visita. Esa va a ser otra gran prueba, a ver cómo estamos como equipo, qué tan sólido vamos a estar contra un Atlético que viene bastante mal, la verdad. Así que se verá. Una última cosa para agregar, yo creo que hay que fichar a un extremo izquierdo. Hoy a Moleiro no se le vio muy bien. Y si bien yo tengo confianza en que pueda mejorar bastante en su juego, eh, cuando tiene este tipo de bajones en el rendimiento, que hay que darle igual tiempo porque se está adaptando al equipo, pero hay que fichar a alguien porque hoy sí se notó bastante que quizás no está a punto o en sintonía con el resto de sus compañeros. Nos vemos en la próxima. Déjenme sus comentarios, qué les pareció el partido y nos vemos en otro video.